Muy buenas noches, estimados beneficiarios. El día de hoy culminamos con estas 7 sesiones programadas para la prestación del servicio social universitario en orientación jurídica en el distrito de Lunahuaná, provincia de Cañete, región Lima, año 2022-2. El tema que nos convoca el día de hoy, el último tema, es cómo presentar una denuncia por violencia familiar. Y es que la violencia familiar es, por así decirlo, el pan de cada día, ¿no? Existen muchos conflictos familiares y en donde muchos de ellos llegan a concretarse como una violencia, ¿no? En ese sentido es muy importante saber cómo debemos nosotros ante una eventualidad, ya sea por un caso propio o de algún conocido para poderlo ayudar, cómo presentar una denuncia de violencia familiar. La violencia familiar es todo comportamiento que puede ocasionar daños, pueden ser estos físicos o psicológicos, a un integrante del grupo familiar. Es decir, de un integrante del grupo familiar hacia otro del mismo grupo. ¿Cómo presentar una denuncia por violencia familiar? Toda denuncia es gratuita, no se realiza ningún pago y puede ser presentada de forma verbal, es decir, acudir a una comisaría y relatar los hechos, o de forma escrita, mediante un documento, ¿no? En ningún caso se va a necesitar considerar primero contar con un abogado. Puedes acudir de manera personal como afectado ante la comisaría, al Ministerio Público y tampoco se va a requerir exigir huellas visibles de la agresión como golpes, moretones, ya que como ya hemos mencionado, la violencia no solamente es física, sino puede ser psicológica, ¿no? En todo caso, si eres víctima de violencia familiar o conoces a alguien que es víctima de violencia familiar, les doy aquí algunas pautas, ¿no? Para que si en ese caso llegase a conocerse de algún tipo de violencia familiar, pues presente su denuncia. No se calle. ¿Dónde denunciar? Puedes presentar la denuncia en la comisaría policial del distrito donde ocurrieron los hechos o en cualquier comisaría de nivel nacional. Ninguna comisaría puede negarte aquel derecho de recibir tu denuncia. También puedes denunciar directamente ante un juzgado de familia, ¿no? Si en caso esté más cercano que una comisaría. ¿Qué documentos debo presentar? Posterior a relatar los hechos, que es lo principal, debemos presentar una copia de DNI, ¿no? de la persona que ha sido víctima de la comisión u omisión de este delito. Impresiones en redes sociales donde se reflejen insultos, amenazas, ¿no? que evidencien o si es que existiese, claro está, si es que existiese, ¿no? Para que sea un medio probatorio de aquel delito. Videos, si es que existiesen, que prueben el maltrato físico o psicológico y o fotografías. Ojo, cuando la policía recibe la denuncia, tiene la obligación de llenar una ficha de valoración de riesgo de la víctima y poner el caso en conocimiento del juzgado familiar o de las fiscalías penales dentro de un plazo de 24 horas. Esta ficha de riesgo va a permitir va a permitir visualizar, ¿no? En base a en la relatoria de los hechos, en qué grado la víctima está expuesta, ¿no? a mayor peligro. Si es que en base a esta ficha se puede visualizar, se corrobora que la víctima está en un grave e inminentemente peligro, ya que muchas veces convive con el mismo agresor, ¿no? Entonces, si en este caso se evidencia que la víctima está en eminentemente peligro, solo basta esta ficha como medio probatorio para que se dicten medidas preventivas. ¿Qué pasa si el agresor vuelve a atacar? En caso de flagrante delito, es decir, cuando el delito se está cometiendo allí mismo y la policía intersecta ese acto, ¿no? Se llama en flagrante delito,
de manera automática será llevado a la comisaría y puesto a disposición del Ministerio Público. En caso no fuese así, llamar a la policía. La policía debe detener inmediatamente al agresor. La policía debe comunicar a la Fiscalía Penal y al Juzgado de Familia lo ocurrido para establecer las medidas de protección urgente, tanto para la víctima y en muchos casos a los hijos también de la víctima, ¿no? Que en un ambiente de violencia familiar, la madre y los hijos quienes sufren estas agresiones, ¿no? Otros tipos de violencia que deben denunciarse. La violencia familiar también puede ejercerse por maltrato a los hijos, omisión de las obligaciones y responsabilidades por parte de los padres, maltrato de los padres adultos mayores por parte de los hijos, en algunos casos motivados por intereses patrimoniales o las benditas herencias. Caso de abuso sexual incluso dentro del matrimonio, ocurre cuando un hombre obliga a su cónyuge no tener cualquier tipo de relación sexual sin que ella tuviese la voluntad de realizarlo, ¿no? Todas esas conductas son consideradas violencia, no son conductas que se observan comúnmente, ¿no? Se conocen comúnmente. Medida de protección para la mujer agredida. La vida de una mujer agredida puede estar en serio riesgo si no se le brinda una protección adecuada. Las medidas de protección tienen a ser ejecutadas por la Policía Nacional del Perú, la cual, además de habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente los pedidos de resguardo de la víctima, incluso puede coordinar con el Serenazgo para brindar una respuesta oportuna ante un inminente peligro, ¿no? Para denunciar hechos de violencia y pedir orientación, también se puede acudir a un centro de emergencia mujer, SEM, que en la mayoría de los distritos se encuentran cerca de las municipalidades o en la misma comisaría, o llamar de manera gratuita al 105 o a la línea 100. ¿Correcto? En ese sentido, recordemos que tenemos que erradicar la violencia contra la mujer. Para ello, se requiere de que todo ciudadano, ciudadana, se comprometan con esta tarea de prevención. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para personas. Te invito a que la compartas, ¿no? Ya que son unas indicaciones muy importantes que ayudarían incluso a salvar vidas. Muchas gracias por ser participante de esta ejecución de estas 7 sesiones. Cualquier duda, cualquier consulta, estaré muy presta a absolverlas. Hasta luego.